de inicio de la transcripción, ¿sí? El sitio A y el sitio B, ¿sí? ¿Qué es lo que vendría, qué es lo que vendría a estar en el sitio? O sea, el sitio de inicio de la transcripción sería por acá, ¿sí? Siempre antes del sitio de inicio de la transcripción. ¿Qué es lo que vendría a ver? ¿Qué región reguladora tendría que haber para que se inicie el sitio de la transcripción, o para que se inicie la transcripción a partir de esta región o de esta región? ¿Qué es lo que vendría a estar ahí? Un enhancer. Un enhancer. ¿Es un qué? Un enhancer. Un enhancer. Los enhancers estarían por acá, fíjense. Este sería A, esto. Un promotor no sería. B. Potenciador sería, ¿no es? No. Potenciador y enhancer es lo mismo. Ah, Un promotor. El promotor. Perdón, gracias. Ahí va. Entonces tendría que haber, lo que hay por acá sería un promotor, ¿sí? Es previo al sitio de inicio de la transcripción, este de por acá, y por acá también habría un promotor, ¿sí? Entonces acá se une la maquinaria transcripcional, ¿sí? La canónica, tanto en este caso de acá como en este caso de acá. Sin embargo, estos potenciadores o enhancers son los que van a regular dónde se une la maquinaria transcripcional, ¿sí? O sea, donde se une, no, se va a unir acá, sino en qué tejidos se va a expresar el transcripto producto de la transcripción a partir del sitio A, o el transcripto producto de la transcripción a partir del sitio B, ¿sí? Son los potenciadores los que van a regular eso, ¿ah? Entonces, si empezamos la transcripción a partir del sitio A, tenemos empezamos la transcripción a partir del sitio A, y fíjense, el ARN mensajero, o pre-ARN mensajero que se puede producir, tiene el exón 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6 y 7, ¿sí? Y estas regiones que quedan entre esos exones, entre los exones serían los intrones, o sea, los intrones, ¿no? Estarían por acá, estarían marcados en negro entre los exones. Y fíjense que en el proceso de edición o splicing, esos intrones se remueven, ¿sí? O sea, el proceso de edición se produce cotranscripcionalmente, ¿ah? O sea, a medida que se va transcribiendo, se transcribe el exón, a medida que se va transcribiendo el exón, cuando se empieza a transcribir el segundo exón, los dos exones se empalman, y la región que queda entre medio, que sería la región intrónica, se remueve, ¿sí? Entonces, el proceso de splicing edición se genera el ARN mensajero maduro. Si empezamos la transcripción a partir del sitio B, ¿sí? Se va a generar un ARN mensajero que no va a tener estos primeros exones, los exones 0, 1, 2, ¿sí? Porque la transcripción se va a iniciar a partir del exón 3 en adelante, ¿sí? Esto va a generar un ARN mensajero maduro que no va a tener esas regiones exónicas, o sea, no va a tener esos exones, ¿no? Entonces acá ya vemos que se generan dos ARN mensajeros distintos. Ahora, en los ARN mensajeros, ¿sí? Vamos a poder distinguir distintas subregiones dentro del ARN mensajero maduro. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es un ARN mensajero maduro, ¿sí? del GenPack6. Fíjense que este dibujito de acá solamente les muestra hasta el exón 7, el GenPack6 tiene 6 exones más que no se los representamos, ¿sí? En esta figura, por eso acá llegan a ver hasta el exón 13. ¿Ah? Entonces acá tendrían todo el ARN mensajero desde el exón 0 hasta el exón 13, ¿sí? Y podríamos distinguir subregiones dentro del ARN mensajero maduro. Entonces, ¿qué subregiones podríamos distinguir dentro del ARN mensajero maduro? Vamos a empezar hablando, primero que nada, del proceso de traducción. O sea, este ARN mensajero, una vez que se transcribe, se tiene que traducir, ¿no?, a proteínas. ¿Se acuerdan cómo es el proceso de traducción? En los ribosomas. Los ribosomas hacen, ahí va, es la maquinaria que realiza el proceso de la traducción, ¿verdad? ¿Y cómo era? ¿Se acuerdan más o menos cómo era? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que identifica el ribosoma? ¿O cómo reconoce el ribosoma, en realidad la subunidad menor del ribosoma, cómo reconoce al ARN mensajero? ¿Qué es lo que busca?
La caperuza, ¿no es? ¿Cómo? La caperuza. Perfecto, la caperuza, muy bien, la caperuza 5', ¿sí? Entonces, una vez que identifica la caperuza 5', ahí empieza a leer el ARN mensajero en dirección 5', 3', ¿verdad? En esta dirección de acá, 5', 3'. Perfecto. ¿Y qué es lo que está buscando cuando empieza a leer el ARN mensajero? ¿Qué es lo que quiere encontrar el ribosoma? ¿Qué es lo que- Con inicio. El codón de auge. inicio, el auge, que está por acá, ¿verdad? Entonces, Ujú. el ribosoma va leyendo, ¿sí?, del ARN mensajero hasta encontrar el codón de inicio, que es el AUG. Y el AUG codifica para un aminoácido en particular. ¿Se acuerdan cuál es? La metionina. La metionina. Metionina, perfecto. ¿Ah? Entonces, la subunidad menor del ribosoma lleva una ARN transferencia, ¿sí?, que está enlazado, que lleva enlazado una metionina. ¿Ah? Entonces, cuando esa ARN transferencia reconoce el primer codón, el codón de inicio, ¿sí?, se ensambla la subunidad mayor del ribosoma, ¿sí?, y ahí empieza, las dos subunidades del ribosoma empiezan a leer los distintos codones de esta porción del ARN mensajero, ¿sí?, hasta llegar al codón stop, ¿sí? Una vez que se llega al codón stop, la cadena de aminoácidos se suelta, lo cual, o sea, ya se generó la proteína, ¿no? Y se desensamblan las dos subunidades ribosomales, ¿tá? Esta porción que queda entre el codón de inicio y el codón stop, ¿saben? ¿Se acuerdan cómo se llama? La región codificante. Perfecto, la región codificante, ¿sí? Entonces esta es la región codificante del ARN mensajero, ¿tá? Por fuera de la región codificante, o en los extremos, ¿sí?, hacia 5' o hacia 3' de la región codificante, quedan dos regiones, que vendrían a ser estas de acá, ¿verdad? Esta de acá y esta de acá, ¿no? ¿Cuáles ¿Se acuerdan cómo se llaman Región estas no regiones? codificante. ¿Eh? Región no codificante. Región, está bien, se le dice no traducidas, las UTR, regiones eso. no traducidas, ¿sí? No traducidas, perdón. Ahí va. Son las regiones no traducidas, o sea, estas regiones no se traducen. ¿Qué funciones tienen estas regiones? Bueno, acá tenemos la región codificante, tienen funciones regulatorias sobre el ARN mensajero, ¿sí? Por ejemplo, regiones de control, ¿sí?, de localización, o sea, a dónde se localiza este ARN mensajero. Por ejemplo, en el extremo 3' se pueden unir unas secuencias de ARN pequeños que regulan, ¿sí?, post-transcripcionalmente la expresión de este gen, o sea, al unirse esas pequeñas secuencias de ARN, impiden que este ARN mensajero se traduzca. ¿Ah? Entonces es un paso extra de regulación de la expresión génica, ¿sí? Entonces esa es la función que tienen las regiones UTR, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, acá tenemos, en esta figurita, tenemos el gen PAC6 con sus 13 exones, ¿sí? Y acá tenemos los 3 transcriptos que puede producir, ¿ah?, a partir de promotores distintos, ¿sí? A su vez, tenemos, ahí va, 3 promotores alternativos, ¿sí? Son utilizados en diferentes momentos del desarrollo y en diferentes tejidos del embrión y producen transcriptos diferentes. ¿Ah? A su vez tenemos ejemplos de splicing alternativo, por ejemplo, en el caso del transcripto A, ¿sí? Fíjense que el ARN mensajero no tiene el exón 1, ¿sí? Y en el caso o tampoco no tiene, en el caso del transcripto A o el transcripto B, no tienen el exón alfa, ¿sí?, por ejemplo. ¿No? Entonces también podemos tener casos de splicing alternativo. Sin embargo, ¿sí?, si transcribimos a partir de estos sitios, de estos promotores distintos, vamos a tener, como ya vimos, ARNs mensajeros distintos. A ver si les digo esto antes, un poquito para atrás que no les dije algo. Fíjense, si tenemos transcriptos distintos, ¿no? Tenemos transcriptos, o sea, ARN mensajeros distintos, pero si la región codificante, esto que está acá, es la misma, ¿sí?, lo que esperamos es que se produzcan la misma proteína, a pesar de tener ARN mensajeros distintos, como partimos de un mismo sitio de inicio de la traducción y llegamos
al mismo sitio de stop, o sea, al mismo codón stop, a pesar de que los ARN mensajeros sean distintos, van a codificar, ¿sí? La proteína codificada va a ser la misma en todos los casos. Eso es más o menos lo que les voy a mostrar acá. Es el GenPack 6, y acá tenemos los distintos transcriptos, ¿sí? Del GenPack 6. Algunos de ellos, hay otros que son no codificantes, algunos más que son no codificantes, que acá no se los puse, pues, no importa. Entonces, acá tenemos los transcriptos codificantes de proteínas, y fíjense que la gran variación que tenemos en el tamaño de los ARN mensajeros. Sin embargo, todos ellos codifican para proteínas similares, ¿sí? Son estos 8 de acá. Fíjense, estas proteínas de 422 o 433 aminoácidos están referidas a una misma referencia en la base UniProt, ¿sí? Que es la base de un repositorio de secuencias proteicas, y se alinean estas proteínas de 422 aminoácidos y de 436 aminoácidos, la diferencia es muy pequeña. Esta proteína de 436 aminoácidos tiene un exón de más, y por eso tiene estos 16 aminoácidos, pero la secuencia es idéntica salvo esos 16 aminoácidos. Pero fíjense la diferencia en el tamaño del ARN mensajero. Por ejemplo, este de acá, este ARN mensajero de acá tiene 3.116 pares de bases, ¿sí? Y este ARN mensajero de acá tiene 2.559 pares de bases. Sin embargo, los dos codifican para la proteína de 422 aminoácidos, exactamente la misma proteína. ¿Por qué ocurre? ¿Qué diferencia hay entre este ARN mensajero y este ARN mensajero de acá? Que tiene una UTR mucho más grande. Que tienen UTRs distintas, exactamente. Entonces, al tener UTRs distintas, ¿qué puede estar pasando? Mecanismos, hay una diferencia en las secuencias, ¿sí? Que pueden estar, o en otras proteínas o en otras moléculas, que pueden estar regulando la expresión de este ARN mensajero y la expresión de este ARN mensajero. Entonces, si bien la proteína es distinta, el tener una secuencia de nucleótidos distintas en los UTRs hace que los mecanismos de regulación sobre este ARN mensajero y sobre este sean distintos, ¿sí? O puedan actuar moléculas distintas sobre este ARN mensajero y sobre este ARN mensajero. Entonces, volviendo un poquito a la letra del problema, acá tenemos el ARN mensajero del sitio A, el ARN mensajero del sitio B. Ya dijimos que tienen la misma región codificante, ¿sí? Y la diferencia estaría en las UTRs, ¿sí? Sin embargo, como ya vimos, como las regiones codificantes son las mismas, las proteínas que se van a producir por la traducción, las proteínas que se van a producir en ambos casos son las mismas, ¿sí? Entonces, volviendo a la letra, tomando en cuenta la información de la figura, ¿qué considera verdadero respecto a los ARNs y proteínas producidas por el GenPack 6? Se producirán dos ARN mensajeros de diferentes largos y dos proteínas con distinta cantidad de aminoácidos. Se producirán dos ARN mensajeros de diferente largo y una proteína del mismo tamaño independientemente del ARN mensajero que se ha producido. Solo el sitio A de la transcripción será utilizado, resultando en un único tamaño de proteína. Solo el sitio B será utilizado, resultando en un único tamaño de proteína. ¿Qué les parece? Para mí es la B. A ver, Sí. Ahí va. ¿Sí? Sí, la B. Porque Ahí es la va. misma, Es una la misma proteína del mismo tamaño. Claro, ¿por qué? Porque en ambos casos se utiliza el mismo sitio de inicio de la traducción y el mismo codón de stop, obviamente, ¿no? El marco de lectura es exactamente el mismo en los dos casos. Por lo tanto, la información, o sea, la secuencia de la región codificante es la misma en ambos ARNs mensajeros. Por eso la proteína producida es la misma en los dos casos. Puede ser, en el caso de la C y en el caso de la B, el sitio de transcripción A será utilizado resultando en un único tamaño de proteína. Puede ser que en algunos tejidos, ¿sí? O en algún momento del desarrollo, solamente se utilice el sitio A, y puede ser que en otros casos solamente se utilice el sitio B. No tiene por qué utilizarse el sitio A para iniciar la transcripción o el sitio B a la misma vez, ¿sí? Sino que se pueden utilizar en algunos casos el sitio A o en otros el sitio B.
Sin embargo, no solo el sitio de transcripción A será utilizado, ni solo el sitio de transcripción B será utilizado. En realidad se utilizan los dos en distintos momentos del desarrollo y en distintos tejidos. ¿Sí? Bien, ¿dudas de esto? No, no. ¿No? No. Bien. Ahí va, está la cuestión. Entonces pasamos al siguiente ejercicio, que es la de los genes, de los genes reporteros, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer con los genes reporteros es estudiar la función de un promotor, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es fusionar la región reguladora de un gen a la porción codificante de un gen reportero. Insertamos ese gen o este reportero, ¿sí?, en células o embriones, ¿sí?, y determinamos, lo que queremos ver en sí es dónde se expresa el gen reportero, ¿tá? Por eso se llama gen reportero. Entonces, la expresión del factor de transcripción de PAC6 en embriones de ratón, eso es lo que queremos ver, ¿tá?, con estos genes reporteros. En este caso, lo que estamos haciendo es agarrando el potenciador D, ¿sí?, que se acuerdan, o sea, se expresa, es el que, al que se le unen los factores de transcripción que se encuentran en la retina, ¿tá?, y a eso le unimos un promotor canónico, ¿sí?, acá tienen la secuencia TATA, ¿ya?, y la TATA binding protein, ¿sí?, y esto, cuando se une, cuando está el factor de transcripción, ¿sí?, esta beta-galactosidasa, que es el gen reportero, se puede expresar, ¿sí?, que es lo que tenemos acá, ¿no? Acá tenemos la expresión de la beta-galactosidasa, en este caso en las regiones de la retina, ¿sí? Bueno, acá tenemos la secuencia de promotor, es este pedacito, ¿sí?, de esta secuencia, del gen que estamos agarrando y lo estamos poniendo por acá. Si tengo una pregunta. Rodrigo, ¿no te aparece mi pantalla? ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Disculpa, a mí me parece todo negro. ¿Te parece todo negro? Qué raro, che. Sí. A ver si les... A ver, una cosa. A ver si las vuelvo a compartir. A ver. Ahí. ¿Ahí están viendo? Sí. 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 Rodrigo, ¿estás viendo ahí? Me dice cargando, ya te digo. Ah, está. Bien. De repente está un poquito lenta la red. Sí. No, sí. Debe ser algo mío de la red mía. Tranquilo. Está. Cualquier cosa avisa. Si te siguen. No sé dónde te la puedo mandar, pero... No, tranqui. Gracias. Vale. Bueno, entonces, como les decía, tenemos el potenciador que es el que estamos agarrando, este pedacito, ¿sí?, del ADN, del genómico del ratón, y lo estamos poniendo en el reportero, ¿tá? Entonces, la siguiente figura muestra una construcción con un gen reportero que permite la visualización de dónde se expresa el gen PAC6 en el embrión. Todas las células en el embrión fueron manipuladas y contienen dicha construcción, ¿sí? ¿Por qué solo hay expresión en el ojo? Bueno, entonces, una cosa importante, todas las células del embrión tienen el gen reportero, ¿tá? O sea, se hace una transgénesis, o sea, se agarra este constructo, ¿sí?, y se lo meten en las células embrionarias en el embrión temprano, ¿tá? Por lo tanto, todas las células del embrión tienen este reportero, ¿tá? Entonces, ¿por qué solamente hay expresión en el ojo? ¿Por qué solamente el reportero se expresa en el ojo? ¿Qué les parece? El gen reportero ese se une a un promotor específico, ¿no? Y a El su gen vez no tiene diferentes factores de transcripción que los que hay en el páncreas, y también se expresan en momentos diferentes en el desarrollo con respecto a la retina y en el páncreas.
Perfecto, o sea, acá fíjate la secuencia del potenciador, ¿qué es lo que estás queriendo? Algo que mencionaste con el factor de transcripción, ¿qué es lo que hay en el ojo que no hay en el páncreas, por ejemplo? O sea, en el ojo, ¿qué es lo que habría? ¿Qué es lo que se une acá? Lo mencionaste por ahí. Factores de transcripción específicos. Ahí va. Entonces, en el ojo están los factores de transcripción, ¿sí? Que reconocen esta secuencia, este potenciador, y por lo tanto permiten que se una la máquina de transcripción al promotor y se transcriba y posteriormente se traduzca el gen reportero. ¿Ah? En el páncreas no tenemos, vamos a tener este constructo, vamos a tener el reportero, pero no tenemos el factor de transcripción que reconoce el potenciador D, ¿sí? Por eso no hay transcripción del reportero, en el páncreas. ¿Tá? Bueno, eso es discutible que sucede en el páncreas, ¿tá? Estudiar qué pasaría en una construcción con el potenciador A en lugar de D. Si acá ubicáramos el potenciador A en lugar del potenciador D, ¿qué es lo que esperaríamos que pasara con el reportero? Que no estuviera en el ojo. Que no estuviera en el ojo y que estuviera en dónde. ¿Que dónde se expresaría? En donde está el A, pero no me acuerdo. ¿Dónde está el A? Y era... En el páncreas. En el páncreas, ahí va. Entonces esperaríamos que la expresión del reportero en los tejidos del páncreas y no en el del ojo. ¿Ah? ¿Y qué pasaría si tuviéramos un embrión con ambos reporteros? O sea, un reportero con el potenciador A y un reportero con el potenciador D. ¿Qué esperaríamos? En los dos lados. ¿Qué se Van a necesario en ambos. desarrollar diferentes estadios, no sé cómo se dice. Muy bien. ¿Ah? O sea, esperaríamos que se expresan en los dos lados. Y una cosa importante, esperaríamos, o sea, no necesariamente se tienen que expresar ambos reporteros a la misma vez. ¿Ah? Acuérdense. Claro. El páncreas se desarrolla después. Exactamente, entonces esperaríamos que la célula, ver al reportero que tenga el potenciador A, más la expresión del reportero que tiene el potenciador más tardíamente en el desarrollo del embrión, ¿sí? Y no tan temprano como el del reportero con el potenciador D, ¿sí? Entonces, acuérdense que vamos a tener la expresión del reportero va a variar va a variar los tejidos, ¿sí? Los tejidos en los cuales se expresa, y en los tiempos del desarrollo, ¿sí? O sea, cuando esté presente el factor de transcripción adecuado, se va a expresar el gen reportero. ¿Ah? Es lo que estamos viendo con este experimento, ¿no? Estamos viendo la expresión de los factores de transcripción, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Entonces, sobre las células del ojo tienen los factores de transcripción adecuados. Perfecto. Entonces vamos a pasar al ejercicio 3. Dice, se esquematizan las regiones potenciadoras, o el cáncer, de los genes que contienen sitios de unión indicados para el factor de transcripción PAX6. ¿Sí? Entonces acá tenemos el gen del cristalino, y acá tenemos el gen de la somatostatina. ¿Sí? Y tenemos las regiones potenciadoras a las cuales se unen los factores de transcripción. ¿Ah? En este caso, en el gen del cristalino se unen PAX6, ¿sí? y otros factores de transcripción a otras secuencias en la región de los potenciadores. Y en el gen de la somatostatina también se une PAX6 y otros factores de transcripción distintos a los del gen del cristalino. ¿Cuál es la mejor explicación para que la proteína del cristalino sea encontrada únicamente en el ojo, mientras que la proteína somatostatina sea encontrada solo en el páncreas? Dice, la unión de PAX6 solo se requiere para la transcripción de uno y no de ambos genes. ¿Qué le parece? No, se requiere para ambos. Se requiere para ambos, ¿no? PAX6 puede actuar tanto en un potenciador como en un silenciador. Es un potenciador nada más. Es un potenciador, ¿tá? Igualmente, con la letra esta, uno no podría
descartar, ¿sí?, que fuera un silenciador, pudiera actuar como un silenciador. Sin embargo, acá vemos que actúa solamente en las regiones uniéndose a regiones potenciadoras. ¿Ah? La 3, se requieren diferentes factores de transcripción adicionales en cada tipo de célula. ¿Qué les parece? Es así. Ahí va, ¿sí? O sea, La somatostatina tiene varias. ¿cómo? La somatostatina tiene varios factores de transcripción. Ahí va, tanto la somatostatina, fíjate que la somatostatina acá se une PAC6 y se unen otros factores de transcripción que son distintos a los que se unen a los del gen del cristalino, ¿sí? Entonces se requiere de PAC6 y de otros factores de transcripción que van a ser diferenciales entre ambos genes, ¿sí? Y la 4, la secuencia de ADN en la que se une PAC6, son distintas en células del páncreas y en células del ojo. Y no ¿Qué son les las parece? mismas. Perfecto. Entonces, PAC6 siempre va a conocer la misma secuencia de ADN. O sea, la secuencia de ADN que está por acá y la secuencia de ADN que está por acá es exactamente la misma. ¿Tá? La cosa es la unión de los otros factores de transcripción. ¿Sí? Bien, ¿dudas de esto? ¿No? ¿Claro? No. Bien. Entonces vamos a pasar repetir la 3 y 4. A ver, vamos para atrás. Antonella, la 3 y la 4. A ver. El ejercicio 3, no, la 3, la opción 3 y 4, esto me decís, Antonella, las opciones estas de acá. Ahí va. Entonces, acordate, dice, la opción 3, dice, se requieren diferentes factores de transcripción adicionales en cada tipo de célula. Es lo que estamos viendo, fíjate en la figura, ¿no? Tenemos PAC6 unido actuando como un factor de transcripción tanto en el gen del cristalino como en el gen de la somatostatina. Sin embargo, ¿por qué el gen del cristalino solamente se activa en el ojo y no se activa en el páncreas? ¿Sí? Pues tenemos PAC6 en los dos tejidos, ¿sí? Entonces el gen del cristalino se activa solamente en el ojo porque además de PAC6 tenemos otros factores de transcripción, ¿sí?, que son diferenciales, que están en el cristalino o están en el ojo y no están en las células del páncreas. ¿Ah? Entonces, por esa razón se activa el gen del cristalino en el ojo, y lo mismo pasa para el gen de la somatostatina, ¿sí? Hay otros factores de transcripción que están en las células del páncreas y que no están en las células del ojo. ¿Ah? Por esa razón, PAC6 y junto con los otros factores de transcripción activan el gen de la somatostatina en el páncreas, ¿sí? Y dice, la secuencia de ADN en la que se une PAC6 son distintas en células del páncreas y en células del ojo. No, o sea, la secuencia esta, PAC6 es una proteína única, ¿sí?, que tiene una región de esa proteína, tiene o reconoce una secuencia en el ADN. ¿Tá? Esta proteína de acá, esta proteína PAC6 y esta proteína PAC6 es la misma, tienen la misma secuencia de aminoácidos. Por lo tanto, la secuencia que van a reconocer, la secuencia de ADN que van a reconocer, es exactamente la misma, ¿tá? No va a variar, a pesar de que una actúe, o en este caso, actúe potenciando la transcripción en el gen del cristalino, y acá actúe potenciando la transcripción en el gen de la somatostatina, ¿sí? Pero la secuencia es exactamente la misma. Bien, ahí va. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la inducción, ¿sí?, y la competencia de los tejidos. Entonces, ¿cómo se organizan los tejidos para formar órganos complejos? La organogénesis depende de interacciones celulares. Entonces acá tenemos, fíjense, la vesícula óptica, ¿sí? Vamos a ver cómo se forma el ojo, ¿no? Las estructuras del ojo. Acá tenemos la vesícula óptica y acá tenemos el ectodermo. ¿Ah? Entonces, la vesícula óptica produce, esto se hizo en rana, ¿sí? La vesícula óptica produce unos mediadores, ¿sí?, que lo que hacen es inducir en la superficie del ectodermo, ¿sí?, inducen la formación del lente, ¿sí?,
Y después, bueno, acá se produce el lente, y acá se produce el lente, ¿sí? Entonces tenemos un efecto inductor, ¿sí?, desde la vesícula óptica, y un efecto, una respuesta desde el ectodermo, ¿sí?, que se llama competencia del tejido que está acá. O sea, el tejido del ectodermo es competente a la acción inductora por parte de la vesícula óptica. ¿Ah? Entonces acá dice, se genera la formación del lente y de la córnea. ¿Ah? Y por acá tenemos la formación de la retina. ¿Ah? Vamos a ver, bueno, acá tenemos inducción y competencia. La inducción es una interacción a corta distancia entre células con distintas propiedades, ¿sí? O sea, es una inducción entre células de distinto tipo, un tejido induce al otro, ¿sí? Es una cosa importante, es una acción a corta distancia, ¿tá? Fíjense lo que pasa acá, estos dos tejidos están muy próximos entre sí. Y la competencia es la capacidad de la célula, de estas células que reciben la acción inductiva, de responder al inductor, ¿no? Entonces, capacidad de una célula o tejido de responder a una señal inductiva. Y vamos a ver este experimento de acá. Fíjense, tenemos acá la formación del lente, ¿sí? Acá tenemos la vesícula óptica y acá tenemos el ectodermo. Cuando tenemos la vesícula óptica y el ectodermo, ambos son competentes, ¿sí? Uno es, bueno, en realidad uno es competente y el otro produce la acción inductiva, se genera el lente y el ojo, ¿tá? Se genera normalmente el lente, ¿sí? Sin embargo, cuando agarramos y trasplantamos la vesícula óptica a otra región, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasa. Tenemos la acción inductiva, sin embargo, no se forma el lente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué les parece que acá no se está formando el lente? ¿Qué es lo que pasa con el ectodermo? Que no es competente. No es competente la acción inductiva, no es competente la acción inductiva de la vesícula óptica. ¿Ah? Entonces acá tenemos la acción inductora, pero no tenemos un tejido competente que pueda responder a la acción inductora. En este caso de acá, removemos la vesícula óptica, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Acá tenemos el tejido del ectodermo, en este caso sí, este tejido es competente, ¿no? Competente la acción inductora, sin embargo, ¿por qué no se forma el lente? Porque no tenemos la acción, o sea, removemos el tejido que produce la acción inductora, ¿sí? Entonces por eso no se desarrolla el lente, ¿sí? Y si trasplantamos otros tejidos, ¿sí? No vamos a tener ni acción inductora, ni competencia, ¿sí? Para responder a esa acción inductora. ¿No? Claro, acá no tenemos, o sea, si implantamos otro tejido, directamente no vamos a tener una acción inductora, ¿sí? Por lo tanto, no se va a desarrollar un lente. ¿Tá? Entonces, en este caso, el factor de competencia, ¿sí? en el ectodermo está dado por PAC6, o sea, necesitamos PAC6 en el ectodermo para que el tejido, el ectodermo, pueda responder a la acción inductora de la vesícula óptica. ¿Ah? Entonces vamos a ver el experimento de acá. Dice, ratas mutantes homocigotas con el factor de transcripción PAC6 no desarrollan ojos ni nariz, puesto que se sabe que la formación del ojo es relevante en la interacción entre la vesícula óptica y la superficie del ectodermo. La vesícula óptica, que es la futura retina, y la superficie del ectodermo, el cual forma la lente y el cristalino. Se mezclaron experimentalmente estas dos capas a partir de tejidos de ratones normales y ratones PAC6 knockout. Negativo quiere decir que son knockout, o sea, no tienen el gen PAC6, o directamente este gen no es funcional. Observando los resultados de estos experimentos, se puede concluir que el desarrollo de la lente del ojo requiere. Entonces vamos a ver el experimento. Fíjense que si tenemos una vesícula óptica wild type, quiere decir que el gen PAC6 es funcional en este tejido, ¿sí? Y el PAC6 es funcional en la superficie del ectodermo, ¿sí? Y fíjense que ahí sí se induce la formación del lente. Si PAC6 está knockout, o sea, no está presente en la vesícula óptica, pero sí está presente en la superficie del ectodermo, también se induce la formación del lente.
Ahora, si tenemos una vesícula óptica que tiene PAC6, pero PAC6 está en knockout, o sea, no está presente en la superficie del ectodermo, no se genera el lente, ¿sí? No se genera el lente. Y si PAC6 está knockout, o sea, no está presente en ninguno de los dos tejidos, tampoco se genera el lente. Entonces, ¿qué les parece? Para formar el lente, ¿qué es lo que necesitamos que esté presente en la superficie del ectodermo? O más bien, PAC6 porque es el factor de competencia. PAC6, para ahí va, recibir los es, segmentos. perfecto. PAC6 es el que hace competente, ¿sí?, al ectodermo, ¿sí?, para recibir la acción inductora desde la vesícula óptica. ¿Ah? Fíjense, ahora, algo que empezó, fíjense, acá se induce la formación del lente, ¿sí? Sin embargo, si PAC6 no está presente en la vesícula óptica, fíjense acá, fíjense, ¿qué es lo que va a pasar? Si PAC6 no está presente en la vesícula óptica, ¿se puede formar la retina? Se forma igual. Sí. Se forma igual. ¿Se forma igual? A ver, de repente, me lo hizo notar un compañero de ustedes en la discusión anterior, la verdad que tampoco me he dado cuenta, se dio cuenta, y fíjense en esto. El PAC6 también se expresa en la retina, fíjense, a lo que habíamos hablado del potenciador D, ¿sí? Entonces necesitamos PAC6 en la vesícula óptica para que se desarrolle la retina, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? En este experimento. En este caso, se va a inducir la formación del lente, lo que hace, a ver, lo que hace PAC6, o sea, PAC6 recibe la acción inductora desde la vesícula óptica, por lo tanto se va a formar el lente. Sin embargo, como PAC6 no está presente en la vesícula óptica, no se va a formar, no se va a desarrollar correctamente la retina. ¿Sí? ¿Sí? O sea, se va a inducir la formación del lente, pero la retina no es lo que nos plantea la letra del problema, ¿no? Pero ya sabemos que necesitamos a PAC6, necesitamos la transcripción de PAC6, ¿sí? Necesitamos un gen viable para que se desarrolle correctamente la retina. ¿Sí? Bien. ¿Dudas de esto? No. ¿No? No. Bien. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de los genes, el desarrollo, ¿sí?, anteroposterior en la mosca drosófila, ¿sí? Como ustedes vieron en los teóricos, la mosca drosófila fue muy estudiada, o sea, por la facilidad, ¿no?, que es estudiar una mosquita, ¿sí? Entonces el desarrollo en la mosca drosófila o más bien, la mosca drosófila fue el modelo, ¿sí?, para estudiar los primeros pasos del desarrollo embrionario, ¿sí? Y hasta el día de hoy también sigue siendo un organismo modelo para este tipo de estudios. Y además tiene muchas similaridades con lo que pasa en organismos más complejos como los mamíferos, ¿tá? Entonces, el desarrollo anteroposterior, vamos a hablar de desarrollo anteroposterior en el embrión, ¿sí? Drosófila utiliza una jerarquía en la expresión génica para establecer el desarrollo anteroposterior, ¿sí? Lo que tenemos por acá es una, jerarquía, ¿no? O sea, los genes maternos, genes de segmentación y los genes de identidad de segmento, que cada uno de estos set de genes van a ir definiendo segmentos cada vez más chicos o cada vez más angostos, y por último se van a expresar unos genes que van a determinar la formación de las distintas estructuras en esos segmentos, ¿tá? Entonces, lo que está haciendo, lo que está haciendo el desarrollo embrionario en sí, es ir definiendo cada vez segmentos cada vez más cortos, más chicos, mediante estos gradientes de expresión de proteínas particulares, ¿tá? Entonces, tenemos los genes maternos, vamos a empezar hablando de los genes maternos. Los genes maternos están en el ovocito, ¿sí?, en el ovocito materno previo a la fecundación, ¿tá? Y estos genes maternos ya definen
el eje anteroposterior del embrión. O sea, el eje anteroposterior del embrión ya está definido previo a la fertilización por parte del espermatozoide del macho, ¿sí? de la mosca macho. Entonces, ¿cómo se define el eje anteroposterior? Vamos a tener los ARN mensajeros, los maternos, ¿sí? ARN mensajeros maternos, bicoid, que va a estar acumulado en la región anterior del embrión, y nanos, que va a estar acumulado en la región, o secuestrado en la región posterior. ¿Ah? Una vez que se produce la fertilización, se empiezan a traducir los ARN mensajeros, ¿ah? Y se genera un gradiente de proteínas desde la región anterior, mayor concentración de bicoid, y que va disminuyendo en la región posterior, y lo mismo de nanos, ¿sí? Desde la región posterior, más concentración, hacia la región anterior, menos concentración. ¿Ah? Y esto posteriormente define distintas regiones en el embrión. Desde el acron, en la región anterior, ¿sí? La cabeza, el tórax, abdomen, y el telson en la región posterior. Y acá lo que estamos viendo son experimentos de hibridación, ¿sí? En el ARN mensajero de bicoid acumulado en la región anterior, y cuando esto se produce la fertilización, ¿no? Y el bicoid se empieza a traducir, se genera un gradiente de proteínas, ahí sí ven un gradiente de proteínas, desde la región anterior hacia la posterior. Y acá lo ven en la grafiquita esta. La concentración de ARN mensajero de bicoid cae rápidamente, mientras que la concentración de proteína disminuye más gradualmente de la región anterior hacia la posterior. ¿Sí? Acá tenemos, además de, estos son todos genes maternos, ¿sí? o ARN, estos ARN mensajeros están presintetizados antes de la fecundación. Fíjense, nuevamente, bicoid, las concentraciones del ARN mensajero de bicoid, y de nanos en la región anterior y posterior, y fíjense qué es lo que pasa con hunchback y caudal. Estos ARN mensajeros, las concentraciones de estos ARN mensajeros es homogénea a lo largo de todo el embrión. Sin embargo, una vez que se produce la fecundación, se empiezan a traducir bicoid y nanos, y vemos que las proteínas hunchback y caudal también presentan un gradiente. ¿Por qué? Porque bicoid es activado, o es activador de hunchback, ¿sí? Entonces bicoid activa hunchback, y nanos reprime a hunchback en la región posterior. Entonces, hunchback está activado, o sea, se promueve la traducción de este ARN mensajero en la región anterior, y se reprime en la región posterior. Y lo mismo pasa con caudal. Caudal es activado, o sea, la traducción de caudal es activada por nanos, y es reprimida por bicoid. ¿Ah? Entonces también se genera un gradiente póstero-anterior. ¿Ah? Entonces, una mutación en drosófila que inactiva el gen bicoid produce la siguiente característica fenotípica. Entonces ahora lo que tenemos es la inactivación de bicoid, ¿sí? Tenemos la inactivación. Pero una consulta. Cuando está hablando ahí de la inactivación de bicoid, se refiere la madre, en el ovocito. Porque hay unos ejercicios en unos exámenes que te hablan, por ejemplo, de la mutación de bicoid, pero se refiere al embrión, o sea, que se expresa en el embrión, o sea, es medio raro. Podés tener bicoid, o sea, tenemos el bicoid materno, ¿sí? Sí. También tenés el bicoid en el embrión fertilizado. O sea, cuando vos no tenés bicoid, no lo vas a tener ni en el embrión, o sea, ni en el ovocito, ni en el embrión. O sea, el bicoid no va a estar. Esa es la idea, ¿no? O sea, vos no vas a tener bicoid. Sí, pero pero capaz que nada que ver. Que había un ejercicio, un examen que igual se refería a nanos, que también es un gen materno, claramente, y decía sí, que la madre era heterocigota, que el embrión era homocigoto para el gen, etc. O sea, claro, ahí directamente te tenés que fijar en el fenotipo que tiene la madre. Claro, porque sí, o sea, está bien. Ahí lo que vas a tener, sí, vas a tener el ARN mensajero, porque el ovocito lo va a tener. Claro, pues al ser, la madre va a ser heterocigota. Se va a desarrollar normal. Si lo tiene la madre, se desarrolla normal. A ver, si lo tiene la madre, lo que va a pasar es, los primeros pasos, después de la fecundación, vos vas a tener nanos, por ejemplo, vos vas a tener
nanos maternos. Sin embargo, cuando sea necesario mantener después esa concentración de nanos, o sea, la nano no se va a poder generar endógenamente, o sea, el embrión no lo va a poder generar. Entonces ahí podés llegar a tener, o sea, los primeros pasos, después de la fertilización, los primeros pasos del desarrollo tendrían que ser normales. Sin embargo, después Podría haber problemas después. probablemente no, claro. Los siguientes pasos del desarrollo no se vayan a cumplir normalmente. ¿Sí? Está. Porque vi como 3 preguntas muy similares a eso en exámenes. Muy, muy parecidas. Y decía que se desarrollaba Muy normal y parecidas. me surgió duda, sí. Y decía que se desarrollaba normal y como que llegaba a tener problemas si esa mosquita tenía hijos después, pero no con su desarrollo en sí, porque la madre lo expresaba. Claro, Y no está entendí bien, eso. pues, claro. Claro, sí, está bien. O sea, vos vas a tener, estos son genes, por eso se llaman genes maternos, o sea, ya Claro. están preformados. Sí, obviamente, si en el embrión ese, si no tiene nanos, no lo va a poder, o sea, no va a poder producir posteriormente, o sea, no va a poder haber transcripción y traducción Claro, de nanos endógenas, ¿ah? está. Pero está Ya bien, está. nanos es materno. La cosa es que los embriones de esa mosca no van a tener nanos. Entonces, Claro, esos ahí va. los ovocitos de la mosquita esa, sí no van a tener nanos, o sea, no van a tener este gen. Está bien. Está. No van a tener este ARN mensajero, digamos. No van a tener este ARN mensajero. ¿Ah? Está. Entonces ahí sí. Está bien. Perdón, chiquilines, que jodí. No, está bien, Pero está bien. lo preguntan pila. Está perfecto. Igual, sí, esa también es una buena para, si tienen tipo dudas de ese tipo, así, o sea, me lo pueden preguntar, pero a los coordinadores, viste, en el EVA, mandarle a los coordinadores ese tipo de dudas, mandárselas a los coordinadores, que son también los que hacen medio las preguntas. ¿Sí? Igual me preguntan, pero no hay drama. Bien. Estábamos acá, bueno, después de que se produce la fertilización, ¿sí? Disminuye las concentraciones, tenemos un gradiente de concentraciones de bicoid, hunchback, más aumentados en la región anterior, nanos y caudal aumentados en la región posterior. ¿Sí? Ahora, no tenemos bicoid, ¿sí? Asumimos que en este embrión no tenemos bicoid. ¿Qué es lo que esperaríamos que pasara en el embrión? ¿Qué les parece? No va a tener cabeza ni tórax. Ahí va. ¿tá? O sea, se pierden las estructuras anteriores. O sea, bicoid y hunchback, o bicoid, sobre todo, definen las estructuras anteriores en el embrión. Al no tener bicoid, ¿sí? Se pierden las estructuras de la cabeza, del tórax y de los primeros segmentos del abdomen. ¿tá? Y tiene De dos los colas. primeros segmentos del abdomen también. ¿No es que el abdomen solamente lo codifica nanos? ¿O tiene algo que ver bicoide en los primeros segmentos? No leí Tienen, eso. fíjate, mira, vamos acá. Vamos fíjate que en este experimento acá, ¿sí? No tenemos bicoid, ¿sí? Entonces, fíjate en la mosquita de acá no tenemos definidos para los segmentos, ¿sí? Cada segmento que corresponde, pero fíjate en la mosquita de acá que los primeros segmentos del abdomen también se van perdiendo, o sea, se pierden. ¿ah? Ah, mirá. Entonces tenés dos extremos, los dos TEL son Sí, eso parte sí. del abdomen, ¿sí? Y bueno, lo que se pierden, o sea, parte de los segmentos, de los primeros segmentos abdominales también se pierden. Sin embargo, está buena la pregunta, porque uno puede ir, o sea, está buena para discutir, porque uno puede decir, bueno, esta me puede sonar a que los primeros segmentos del abdomen me pueden generar dudas. Claro. Sí, yo la dejé como media tachada en el costado y justo discutimos con un amigo eso, que yo entendí como que el abdomen sí se agrandaba, porque ya pasaron eso en el video, que se agrandaba, que había un agrandamiento y que se producían 2 colas o 2 telson, pero Claro. no que se perdía una partecita. Fíjate, lo que pasa es que el embrión primero que nada, se reduce, es un tamaño más reducido respecto al wild type, ¿sí? Y en realidad lo que pasa es que vos tenés, claro, 2 telson al estar reducido y toda la región del medio es abdomen,
¿sí? Pero este embrioncito de acá y este embrioncito de acá, este va a ser mucho más chico, ¿tá? O sea, esto no, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, 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 se entiende, sí. Vamos a mirar las otras opciones que nos dan en la pregunta. Dice, se pierden estructuras no segmentadas en los polos anteriores y posteriores del embrión. Uno puede ir pensando esto y decir, bueno, esta me genera dudas, ¿no? Vamos a ver las otras opciones que de repente podrían sonar más. Se pierden estructuras segmentadas en las polos anteriores y posteriores del embrión. O sea, las estructuras de la región posterior del embrión se van a mantener porque están definidas por nanos y caudal, ¿no? Entonces, por esa razón esta no podría ser. Vamos a ver la opción B. Se pierde la porción posterior del cuerpo de la mosca. No, la porción posterior se mantiene, o sea, está mantenida por lo mismo que en el caso A, ¿sí? Porque se expresan los genes que determinan las regiones posteriores, ¿sí? La estructura de los segmentos anteriores se desarrolla de manera normal, no, directamente no se desarrollan, ¿tá? Y la mosca mutante será más chica que la mosca wild type. La mosca mutante, esa podría será más chica, sin embargo la característica fundamental es la pérdida de segmentos en la mosca mutante respecto a la wild type, ¿sí? O sea, la opción que más se ajusta o más coherente, a pesar de que nos puede dar dudas esta de la pérdida de los primeros segmentos, sería la opción C, ¿sí? Uno lo puede ir pensando de esa manera. O sea, yo les digo, si por ejemplo en el examen les pasa algo así, uno puede ir pensando en las otras dos opciones y puede ir diciendo, esta no, esta sí, y las otras no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hablar entonces ahora de los genes GAP, ¿sí? Los genes cigóticos, que son el siguiente nivel de organización, ¿sí? Estos ya son genes producidos endógenamente, ya se empiezan a producir estos genes que van a ser activados por los genes maternos, ¿tá? Entonces, se dividen el embrión en regiones, son expresados en dominios solapados, codifican para factores de transcripción y son activados o reprimidos por los genes maternos. Acá tenemos los genes GAPS y las vías de regulación de los genes GAPS, ¿sí? Entonces son gradientes de los genes maternos, regulan la transcripción de los genes GAPS, eso es lo que ya dijimos. Las proteínas codificadas por los genes GAPS son factores que difunden y la interacción entre ellos determina los límites de su expresión y determina la expresión de los genes de la regla par, ¿no? Entonces acá tenemos los genes GAPS y las vías de señalización, o cómo se van regulando. Por ejemplo, como ya vimos, Bicoid activa Hunchback, ¿tá? A su vez, Hunchback en determinadas concentraciones, o en concentraciones intermedias, puede activar a Kruppel, y en altas concentraciones puede inhibirlo, ¿tá? Y lo mismo pasa con otros genes de expresión posterior, por ejemplo, Hookebein, ¿sí? Puede inhibir a Kruppel en su extremo posterior, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, tenemos Kruppel, fíjense que Kruppel solamente se activa o se expresa en una región particular, que está limitada por la expresión de los otros genes maternos y los genes GAP, ¿sí? Acá tenemos un cuadrito, ¿sí? Lo que les muestra simplemente son las jerarquías de los distintos genes, ¿sí? Los genes de efecto materno, de segmentación, etcétera, hasta llegar a la expresión de los genes somióticos y de las distintas estructuras de la mosca, ¿sí? Y qué regiones van definiendo, ¿sí? O qué segmentos van definiendo, ¿sí? Y algunos de esos genes, ¿ah? Algunos genes representativos de que se expresan en cada caso, ¿tá? Entonces vamos a ver la pregunta 6. Dice, el esquema adjunto indica los niveles de los ARN mensajeros maternos, que son estos que están acá, y de las proteínas correspondientes en el desarrollo temprano en la mosca Drosophila melanogaster.
Se sabe que la proteína nanos inhibe la traducción del ARN mensajero Hunchback, al tiempo que activa los genes posteriores como Giant y NIRPS. En una mosca mutante defectuosa para nanos ocurrirá que. Entonces ahora lo que nos dicen es, no tenemos, tenemos una mosca defectuosa para nanos, lo que preguntó la compañera, ¿no?, hace un ratito, ¿sí? No tenemos nanos. ¿Qué es lo que les parece que va a pasar si no tenemos nanos? Dice, el gradiente de la proteína de Hunchback se invierte, el ARN mensajero de Hunchback se degrada, el gen gap Giant se expresa en la región anterior, el gen gap NIRPS se expresa a lo largo de todo el embrión, o los genes gaps posteriores no se expresan. Entonces, nanos, ahí va, la E, ¿no? Perdón. La E, ¿verdad? O sea, nanos es un activador, ¿sí?, de los genes posteriores. Lo podemos ver por acá no aparece nano, acá tenemos Giant, ¿sí?, y NIRPS, y no aparece nanos, que está por acá y no lo aparecen activando. Bueno, pero ya sabemos que son activadores, bueno, en realidad caudal. O sea, nanos es activado por caudal, y caudal va a activar a NIRPS y a Giant, ¿tá? Entonces son activados posteriormente, son activados en la región posterior por nanos, ¿sí? Entonces, nanos no está presente, por lo tanto, lo que esperaríamos es que los genes posteriores, estos no se activaran, o sea, no se activara la transcripción de estos genes, y por lo tanto no se expresaran en la región posterior. ¿Ah? Yo ahí me perdí. Tengo una duda. Sí. Respondele primero a la compañera que se perdió. O sea, no entiendo cómo sabes que Nano no está presente. Nano no está presente porque me lo dice acá, mirá. Te lo dice en la letra. Me lo dice en la letra, dice, en una mosca mutante defectuosa para nanos ocurrirá que, o sea, ya sabemos que nanos... Claro, mala mía. Está. Y a ver, decime la otra duda. La C. Dice que Sí. el Hepgan Giant se expresa en la región anterior. Giant tiene dos barras de expresión, una anterior y una posterior, pero siempre se activa por nanos, porque en la parte anterior se activa por un gradiente elevado de Hunchback. Y no por nanos. Nanos ahí no está. ¿Esa barra no se expresa igual? Giant se podría seguir manteniendo, o se en la parte anterior. Acá, ¿sí? Claro, y lo mismo para NIPS, NIPS y Tiles. NIPS. También, estos también se podrían seguir expresando, tanto ahí acá, va. O sea, la expresión de Giant y NIRPS en la región anterior no dependen de nanos. Eso es verdad. Ahí va. O sea, capaz que de repente, la presencia de por sí ya lo activaba en general, y tal, por, no sé, por las dudas. No, pero claro. No. Sí, o sea, acá se van a seguir expresando, porque la expresión en la región anterior de Giant y de NIRPS no depende de los genes de la región posterior. O sea, son otros factores de transcripción los que activan a Giant y a NIRPS en estas regiones. La expresión en la región posterior ahí depende de los factores posteriores, ¿tá? Por ejemplo, de nano, ¿sí? Entonces la C es verdadera también. Serían dos. El gen... la C. En NIRPS, la opción D no, y la opción... La C. Sí, la C, el gen gap Giant se expresa en la región anterior. Esta sí, o sea, se puede, la expresión de este gen de Giant en la región anterior se va a mantener. O sea, se va a mantener, eso seguro. Teníamos dudas con eso también. Y en la parte anterior, ¿quién es el que lo activa? Hunchback, el gradiente elevado de Hunchback. Está bien, gracias. Sí, exactamente. El gradiente elevado de Hunchback es el que lo activa en la región anterior. ¿Por qué esta no la marcamos como verdadera? Sí, esta podría ser perfectamente. Yo preguntaba porque capaz que Nanos la activaba en general y después, no sé, esa barra justo era por Hunchback, pero la transcripción capaz que dependía de Nanos, directamente, no sé. Directamente Nanos, en la región donde se expresa Giant, que no lo tenemos. No está.
No, no está. O sea, ya la expresión de nanos es bajísima, ¿sí? O sea, Sí, directamente es ya nula no casi, está. prácticamente. Entonces, sí, Giant se puede, el gen Giant se va a expresar en la región anterior. O sea, a ver, esta franjita de acá se va a mantener. ¿Sí? No la marcamos como verdadera. Podría estar marcada como verdadera. ¿Ustedes cuándo vuelven a tener clase? ¿El viernes? El viernes, sí, A las 6. sí. No, yo no voy a tener ustedes otra vez. Les dejo, les mando la contestación con la siguiente docente. Dale, buenísimo. ¿Está? Porque esta opción sí está bien. O si no está bien, no me doy cuenta por qué no es verdadera. Claro, yo tampoco, lo busqué en el libro aparte. No lo encontré. Sí, o sea, digamos, la expresión de Giant en ese segmento es independiente de nanos. O sea que esto se tendría que mantener. No sé por qué no está marcada, no sé por qué no la habíamos marcada como verdadera. ¿Está? Pero déjenme consultarlo y les mando la respuesta con la docente. ¿Sí? Dale, gracias. No hay nada. Entonces ahora vamos a pasar al 7. Dice, el esquema adjunto indica la expresión del gen Kruppel, uno de los genes GAP, en embriones tempranos de la mosca, Drosophila melanogaster. Para que haya transcripción de Kruppel es necesaria la presencia de la proteína Hunchback, pero un exceso de esta inhibe la expresión de Kruppel. Hunchback es regulado por la proteína bicoid, un factor materno anterior. En función de estos datos, el patrón de expresión de Kruppel en una mosca mutante efectiva para bicoid se explica por qué. Entonces acá tenemos, bueno, la regulación de Kruppel, ¿sí? Y fíjense que altas concentraciones de Kruppel inhiben altas concentraciones de Hunchback inhiben la expresión de Kruppel, y a su vez bajas concentraciones de Hunchback también inhiben la expresión de Kruppel. Kruppel solamente se activa cuando las concentraciones de Hunchback son intermedias, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos dicen es, no tenemos bicoid, sacamos bicoid. Bicoid es un activador de Hunchback, ¿tá? Entonces, si sacamos bicoid, si la mosquita es mutante para bicoid, ¿qué es lo que va a pasar con la concentración de Hunchback? ¿Qué les parece? Va a bajar. Cae, disminuye. Claro. O sea, no existe. Disminuye. Disminuye, ¿tá? O sea, la concentración de Hunchback va a disminuir. Fíjense lo que pasa con la expresión de Kruppel. La expresión de Kruppel se mueve hacia la región anterior. ¿Por qué? Porque probablemente no, lo que pasa es que la concentración de Hunchback disminuye por debajo del límite, o sea, del límite que reprime la expresión de Kruppel. Entonces, como cae por debajo, ahí Kruppel se puede expresar en la región anterior, ¿tá? Y se va a continuar expresando hasta que la concentración de Hunchback caiga por debajo del nivel de concentración, del nivel mínimo, ¿tá? Para activar la expresión de Kruppel. Entonces, cuando cae por debajo de este nivel, ahí la concentración de Kruppel se detiene, o más bien la expresión de Kruppel se detiene, ¿tá? Mientras que esté por arriba, va a haber expresión del gen en casi toda la región anterior, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué opción les parece que puede ser? Dice, el gradiente de proteína de Hunchback se invierte. No. El ARN mensajero de Hunchback se degrada. Tampoco. O sea, porque obviamente va a haber menos, probablemente vaya menos traducción del ARN mensajero, ¿sí? Porque bicoid promueve la expresión del gen, ¿sí? O promueve la traducción del gen. Sin embargo, va a haber el ARN mensajero ese obviamente va a tener que ser traducido porque seguimos teniendo proteína Hunchback. La proteína bicoid se expresa a lo largo de todo el embrión,
No. No, porque directamente ya no vamos a tener bicoid. La concentración de Hunchback se reduce en la región anterior. Es esa. ¿Sí? ¿Va? Y la función de bicoid normalmente sería reprimir a Hunchback, lo No. cual es falso. ¿Sí? Bicoid es un activador de Hunchback. ¿Va? Entonces, traducción verdadera, acá vemos lo que pasa. ¿Sí? La concentración de Hunchback disminuye, ¿sí? Por debajo del nivel represor para la activación de Kruppel, y Kruppel se expresa, ¿sí? hasta que la concentración de Hunchback disminuye por debajo del límite que lo reprime. ¿Ah? Bien, ¿dudas de esto? No. ¿No? No. Bien. Yo tengo una duda, pero es Sí. un poco más general en realidad. No está todo este ejercicio puntual. Handback y tipo caudal, ¿son genes maternos? No, ¿o sí? Sí. A ver, ¿Sí? ¿Son maternos? son genes, fíjate, son genes. Caudal y Hunchback tienen la particularidad de que son estos ARN mensajeros son maternos, ¿sí? Porque vienen en el ovocito previo a la fecundación, ¿sí? Sin embargo, una vez que se produce la fecundación, Hunchback y caudal se empiezan a producir endógenamente por parte del embrión. ¿Ah? Entonces tienen como esa dualidad. Si bien están presentes en el ovocito, es previo a la fecundación, ¿ah? Vos tenés Hunchback materno, por ejemplo, y Hunchback endógeno. ¿Ah? Claro. También la transcripción del gen es inducida posterior a la fecundación por parte de estas proteínas, ¿tá? De bicoid en el caso de Hunchback y de nanos en el caso de caudal. ¿Sí? Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los genes Hox, ¿sí? Entonces la expresión de los genes Hox y sus efectos en el desarrollo, estos son los que están, digamos, al final de la cascada, ¿sí? Que son los que van a determinar las distintas estructuras que se van a formar en cada segmento definido por los genes anteriores, ¿no? Por los genes anteriores que definían segmentos y para segmentos. Entonces tenemos los genes homeóticos, ¿sí? Los genes Hox. Los genes Hox codifican factores de transcripción con homeodominios, ¿sí? Los homeobox son secuencias conservadas que codifican el sitio de unión al ADN de la proteína, y mutaciones de los genes Hox causan transformaciones en la identidad de un segmento en otro. Entonces acá tenemos los distintos genes Hox, ¿sí? Que forman un clúster de genes, ¿sí? En el caso de la mosca forman un clúster de genes, son genes que están dispuestos en tándem, ¿sí? Que tienen funciones similares, ¿ah? Y fíjense, forman dos complejos antenapedia y el complejo bitórax, que se van a ir expresando secuencialmente, ¿sí? Y van a ir definiendo las distintas estructuras. Por ejemplo, labial va a definir las estructuras de la cabeza, probóscide, ¿sí? La trompa, deformit, las estructuras de T1 y así sucesivamente, y bitórax, ¿sí? El otro complejo tiene 3 genes, ultrabitórax, que define el tercer segmento torácico, ¿sí? Abdominal A y abdominal B, que van a definir los segmentos abdominales. En el caso de los mamíferos, se produce algo similar, ¿sí? Fíjense que hay una colinealidad, ¿sí? Desde el extremo 3' del cromosoma, ¿sí? O sea, los genes que se encuentran hacia el sector 5' de estos complejos, de este complejo de genes, se van a expresar en la región anterior del embrión, y los que están más hacia la región, ¿no? Bueno, los que están en esta región, esto está al revés. Los que están en esta región
posterior del complejo se van a expresar hacia la región posterior. Fíjense que en el caso de, esto es en el caso de Drosophila, en el caso de los mamíferos pasa algo muy similar, ¿sí? Tenemos cuatro complejos de genes, o cuatro clústeres de genes, son clústeres dispersos en el genoma, ¿tá? Y que van a funcionar de una manera similar a lo que pasa en Drosophila. A su vez, estos genes que tenemos, por ejemplo, HOX-A1, HOX-B1 y HOX-D1 son genes parálogos, ¿sí? Si quisiéramos hacer un experimento de knockout, como hacemos en el caso de la Drosophila, si quisiéramos, por ejemplo, silenciar el gen de ultravitórax en mamífero, tendríamos que silenciar A7, ¿sí? Y B7, ya que este gen B7 y el A7 tienen la misma función y la misma secuencia, ¿sí? Prácticamente la misma secuencia. ¿Ah? Entonces, los genes HOX fueron identificados en Drosophila por sus efectos obvios en la identidad de los segmentos, transformación de un segmento en otro. Cuando hay una mutación de pérdida de función en un gen HOX particular, ¿qué pasa con el segmento que normalmente expresa dicho gen? Entonces, la A será expresado, bueno, primero vamos a ver la mosquita esta. Entonces, la mosquita esta, lo que le hicimos fue, o esta mosquita es knockout, ¿sí? Para ultravitórax, ¿sí? Entonces, vamos acá, vemos que es knockout para ultravitórax. ¿Qué es lo que está pasando? Se está expresando en el lugar de, o sea, este segmento, ¿no? En vez de ser un T3, ¿qué es lo que está pasando? Tiene dos pares de alas, ¿verdad? ¿Qué se está expresando acá? En la mosquita mutante. T2. 2T2, ¿sí? Entonces se está expresando antenapedia, donde se debería expresar ultravitórax, ¿sí? No se está reprimiendo. No se está reprimiendo, exactamente. Entonces los genes HOX, además de definir las estructuras, ¿sí? De cada uno de los segmentos, reprimen el gen HOX anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? Las opciones serían, será expresado ahora el gen HOX que normalmente será expresado en el segmento anterior, será expresado ahora el gen HOX que normalmente era expresado en el segmento posterior, o no se expresa ningún gen HOX. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Se expresa el que es normalmente, o el que era expresado en el segmento anterior, ¿sí? Muy bien. Y en el caso, en la pregunta 9, se dice, en la figura adjunta se indican las regiones de expresión de los distintos genes HOX de Drosophila. La presencia de estas proteínas define la identidad de segmentos de acuerdo a lo que se indica en la porción inferior de la figura. Entonces acá tenemos la figurita, y lo que nos dicen es cómo se vería una mosca mutante abdominal A, o sea, knockout para abdominal A. No tenemos abdominal A, que es lo que esperaríamos que pasara. Donde se tiene que expresar A1,5 se expresa el anterior. Se expresa, ¿quién se expresaría acá? T3. T3, ¿verdad? Lo que esperaríamos es que tuviera dos regiones T3 en la mosca mutada, ¿verdad? Entonces, sería la opción D, ¿verdad? T2, T3, T3, y después el abdominal B, ¿sí? O abdominal 6 a 8. Bien. ¿Alguna duda? Ya terminamos. ¿Alguna duda? No. ¿No? No. Les voy a contar de la expresión de Giant, porque sí, la verdad que no me doy cuenta por qué la opción esa no es verdadera, y les mando la respuesta para la siguiente clase. ¿Sí? Bien. Dale. Bien. Bárbaro. Gracias. Bueno, gracias, nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.